El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, dio una entrevista donde manifestó que no tiene ningún sentido jurídico investigar a su patrocinada, la presidenta Dina Boluarte Segarra, además que mencionó que tiene un costo político muy alto y esto da pie a los majaderos internacionales, refiriéndose a los países que se entrometen en política interior. Lo que sí puedo precisar es que nosotros tenemos expectativas para lo que viene después, porque ciertamente hemos estado impulsando esta diligencia por mucho tiempo y mucha insistencia, y el Ministerio Público la programó, aun cuando mantiene un debate con la Procuraduría respecto a la pertinencia de su participación en esta etapa. Y me explico por qué. La ley previene, y lo dice creo que con bastante acierto, que efectivamente no hay una... en esta etapa de la investigación solo participa el Ministerio Público y nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que hemos establecido, lo que hemos visto el día de hoy, es una convocatoria donde, en primer lugar, debo destacar el respeto a la autoridad democrática por otra. Ha participado la fiscal de la Nación, ciertamente con su fiscal adjunto, el doctor Guamán. Hemos participado nosotros, una diligencia desarrollada con puntualidad y ciertamente con muchas preguntas que están abonando a establecer detalles en lo que nosotros hemos señalado, y eso es parte de nuestra posición jurídica, una investigación que debe cesar porque no tiene sentido jurídico y dos, tiene mucho costo político, ¿no? Porque sobre la base de esta investigación, que no tiene ningún sentido, aparece precisamente el soporte por el cual algunos majaderos internacionales incluso dicen pues, mira, la están investigando el genocidio, cuando es imposible la comisión de ese delito en los términos que lo ha desarrollado la jurisprudencia nacional e internacional. Entonces, el homicidio calificado también es imposible comisión. Entonces, de tal manera que esperamos que una vez que hemos declarado, hemos señalado el protocolo y el procedimiento en el que se desarrolla la autoridad democrática y las funciones que le corresponden al presidente de la República, esta investigación la excluya prontamente, ¿no? Además, también se pronunció sobre la participación de la Procuraduría en la investigación que se está siguiendo contra la presidenta Dina Boluarte Segarra. El debate que tiene el Ministerio Público con la Procuraduría se refiere precisamente a eso. Y me explico qué dice la norma procesal. Y tiene sentido por qué. Le voy a explicar luego por qué. La norma dice que en las investigaciones preparatorias, mire, esto no es ni siquiera preparatorio, este es preliminar. Participa solamente el Ministerio Público y el investigado. Entonces, sobre la base de ese tema, que dice la ley expresamente, el Ministerio Público no le permitió participar a la Procuraduría ni a nadie la vez anterior. Entonces hubo un juez de investigación preparatoria, supremo de la investigación preparatoria, dijo que no, que lo haga a través del Ministerio Público, pero que eso el Ministerio Público lo ha apelado. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Y esto por una razón no solo legal, sino que aquí lo que importa es que estos tengan la menor contaminación, primero de ilegalidad, porque la ley es muy expresa para señalar que esto solamente corresponde a quien es el titular de la acción penal y a quien le hemos respondido todas las preguntas, que ese fue el compromiso. Todas las preguntas le hemos respondido al Ministerio Público. Y el investigado, que en este caso fue la señora Presidenta de la República. Entonces, lo segundo es que esto tiene que ser objetivo. Tenemos que buscar que la investigación esté menos implicada de pasiones o de situaciones que eventualmente puedan contribuir a que esto salga de los parámetros de una investigación objetiva y seria y comience a desarrollarse narrativas que distraigan la situación. Lo que se ha visto en diciembre del año 2022 y enero del año 2023 no son protestas, son manifestaciones violentas. Acá nosotros queremos lo siguiente: dar nuestra máxima declaración en una imputación que no tiene sentido, porque lo que corresponde es lo siguiente: investigar caso por caso lo que se ha dicho ahí, lo que ha ocurrido en estos meses de enero y diciembre, y un poco febrero, para efecto de establecer si hubo uso correcto o no del arma que por disposición legal puede portar la fuerza militar o fuerza policial. Entonces,
en medio de una situación que no ha sido creada por el Estado, sino que expresamente fue creado, desarrollado e intensificado por violentistas, que permite de afirmar con absoluta certeza que lo que hemos visto no son protestas, sino son manifestaciones violentas. La violencia, que es el contexto en que se desarrollaron estas lamentables muertes, es provocada por alguien distinto al Estado. El Estado, ¿qué es el genocidio? Es el intento de desaparecer, de exterminar a determinadas poblaciones, a determinados grupos humanos por lo que son. Acá esto no ocurrió de ninguna manera. Lo que ha ocurrido son situaciones muy puntuales. En algunos días ha habido diferentes números de fallecidos, ha habido días en que no ha habido, y todo eso se tiene que investigar puntualmente, porque la violencia estuvo marcada precisamente, incluso por los objetivos que puso estos violentistas. Lo ha dicho la Comisión Interamericana. La liberación de Castillo, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso no estaban en la facultad de la presidenta Dina Boluarte. Liberación de Castillo, adelanto de elecciones, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. Ninguna lo podía administrar el Ejecutivo. Tenía que desarrollarlo a través del proceso de reforma conforme a la Constitución. Entonces, todo este asunto no tenía posibilidad de reversa. Todos los días ocurría. Por eso es que las órdenes que le corresponden al presidente de la República eran las mismas siempre y nunca iban a cambiar. Controlar el orden público, respetando los derechos fundamentales de la persona. Esa orden del político que no ingresó a la escuela militar, que no desarrolló una carrera militar, que de repente no sabe ni usar un arma, que de repente detesta el arma, todo eso lo decodifica quien sí ingresó, estudió y desarrolló una carrera militar. Y por fuera de esas dos situaciones aparecen las situaciones específicas donde tendrá que investigarse, como el caso del señor del Chifa. El señor creyó que el delincuente que ponía la vida en peligro de su familia le dispara. ¿Qué va a decir la necropsia? La necropsia va a decir bala disparada de manera directa y cercana. Entonces, ¿qué es lo que dicen las necropsias? ¿De qué moriste? ¿Cuál fue la causa de tu muerte? Lo que no dice la necropsia es la circunstancia, que es la que le asiste como derecho a la fuerza de seguridad, para efecto de buscar si tiene o no tiene responsabilidad. La presidenta Dina Boluarte no se ha preparado como policía o militar, ella solo manda. Como lo hacen los policías, militares, es responsabilidad de cada uno de ellos. Cuando ponemos a gente que no tiene conocimiento y sí mucha voluntad para efecto de perjudicar una posición, ¿no? Es impresionante cómo puede ser. Mire, los planes operativos, cómo se desarrolla, cómo se despliega la contención, el control por parte de la Fuerza de Seguridad, se desarrolla a través de un documento que mapea situaciones y establece técnicamente qué es lo que debe hacer uno, qué es lo que debe hacer el otro. Imaginemos una guerra, como ocurrió en los 90. El político dice, ganemos la guerra. ¿Cómo se gana? Lo hace el jefe técnico de la guerra. Aquí hay algo análogo. Alguien sabe cómo hacer. El documento operativo no llega estrictamente a las manos de la presidenta de la República, porque probablemente ni lo entienda. ¿Por qué no se entiende eso? ¿Por qué no se entiende eso? Porque evidentemente es como si, ya lo he explicado, a ver, imaginemos que Dios no quiera, aparezca una nueva pandemia. ¿Qué es lo que tendrá que decir el político y presidente de la República que nunca estudió medicina? Hay que erradicar la pandemia, hay que enfrentar la pandemia. ¿Cómo lo hace? Lo dice el médico, el administrador hospitalario, el que tiene experiencia y competencia para eso. Entonces, ¿qué vendrá en el informe, en el documento operativo para implementar la acción de parte del médico? Tendrá que desarrollar terminología médica, cuáles son los posibles problemas que puede tener la enfermedad, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre aquí. Ese documento no lo conoce la presidenta de la República.
Y si se lo pone, incluso no es para que lo comprendan y desarrollen una acción. Hay un jefe que se comunica con el ministro del sector informa, decodificando la complejidad que pueda ocurrir en ese documento. Y no es difícil de entender. A mí me explican cómo, no sé, cómo desarrollan una fórmula matemática de mi hija que está en cuarto año y medio. Yo no la sé hacer, ahorita no me acuerdo la matemática. Me la pueden mostrar la fórmula, pues no la voy a entender. O sea, por favor. Es que cuando se presenta así grandilocuentemente, se pierde la perspectiva de lo que realmente se quiere establecer. O sea, aquí lo que hay es evidentemente un seguimiento estricto políticamente, determina las políticas públicas, qué es lo que hay que hacer, cómo enfrentar, y siempre diciendo con el respeto a los derechos fundamentales de la persona, que es lo que consta en documentos, en acta, en WhatsApp, en discursos públicos, mensaje a la nación, en castellano y en quechua. ¿Qué más, señores? Por favor. ¿Qué es lo que espera la defensa para lo que quede de estas investigaciones preliminares? Mira, nuevamente, y espero que se convierta en una realidad inmediata, que se excluya a la presidenta. De verdad que no corresponde ese maltrato a la autoridad democrática. No corresponde. No corresponde. Una cosa es lo que uno pueda incluso internalizar por repetición de lo que uno escucha, pero lo que es estricto aquí es lo siguiente. Estas muertes, que no han sido en un solo día, que la narrativa quiere que comience la historia con tantos muertos durante la protesta, cuando no todos los muertos son de los enfrentamientos. Hay algunos que son producto, por ejemplo, los niños que murieron porque no pudieron ir y no pudieron cruzar las carreteras bloqueadas. Esa infamia también tiene que investigarse. También tiene que investigarse. Y tampoco son protestas. Ya basta de ser románticos con eso. Eso no es protesta, señor. Son movilizaciones violentas. La historia tiene un antes. Esa verdad se tiene que obtener. Y en segundo lugar, estimado Alex, es porque se tiene que llegar a una verdad respetando los derechos de quienes son señalados como victimarios. Estas fuerzas de seguridad, estos policías, todos los días salen a arriesgarse por tus hijos, por ti, por tu familia, por tu padre, por tu madre. Son padres, son hijos, son hermanos. También los esperan en casa. Entonces tú no puedes de alguna manera globalizar de tal manera que ya demonizaste la situación. ¿Y quién se va a encargar de absolver a un policía en las circunstancias que se quiere instalar como narrativa? Por favor. Los policías y los militares en los estados constitucionales son ciudadanos con uniforme. Son exactamente como tú o como yo, y como todos los que nos están viendo. Por esa razón, para que esa víctima descanse en paz, con la verdad, determinada por quienes están llamadas a hacerlo, y porque esas personas señaladas como victimarios tienen derechos, tienen familia, tienen existencia, tiene que hacerse una investigación. Por respeto a eso. Y la investigación tendrá que también focalizar al costadito, ese que hasta ahora no se ve. ¿Quiénes fueron los que provocaron estas situaciones de violencia? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes desarrollaron la acción concertada de toma de aeropuertos en el mismo día y en la misma hora? ¿Quiénes son los que sufragan estas situaciones que estamos viendo? Entonces eso también tiene que investigarse. Eso también tiene que investigarse.